Hoy desentrañarás el tapiz completo de las Sagradas Escrituras. Conectarás los puntos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en un viaje que inicia con Adán en la perfección del Edén y culmina con el legado de los apóstoles de Jesús. Te lo aseguro, al terminar este video, tu perspectiva habrá cambiado. Tu aprecio por la palabra de Dios se habrá profundizado. Claro, esto solo es posible si permites que tu corazón se abra a la verdad divina. Si alguna vez has sentido que la Biblia es difícil de entender, este video es la luz que estabas esperando. Prepárate para ser edificado. Prepárate para ser iluminado por el conocimiento sagrado que estás a punto de recibir. Todo inicia en el principio. Antes de que el tiempo fuera tiempo, solo existía Dios. Él no tiene principio ni fin. Él es la eternidad. No tuvo un origen, porque Él es el origen de todo. No fue creado. Él es el creador de absolutamente todo lo que existe. Él es el Padre de la eternidad, un atributo que solo a Él le pertenece. En ese principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y en el sexto día, Dios formó al hombre a su propia imagen y semejanza. De Él creó a la mujer, Adán y Eva, perfectos, puros e inocentes. Vivían en comunión directa con su Creador, deleitándose en el jardín como mayordomos de su creación. Sin embargo, la tragedia golpeó. Cayeron en pecado, y con su caída, toda la raza humana fue arrastrada a un abismo de depravación, pues todos estábamos en Adán. Sus primeros hijos, Caín y Abel, mostraron la herida del pecado. La envidia consumió a Caín y mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Más tarde nacería Set, y de él comenzó a surgir una descendencia que invocaba el nombre de Dios. Pero la maldad creció. La tierra se llenó de violencia y corrupción. El corazón humano se oscureció tanto que Dios decidió purgar al mundo que había creado. Pero encontró a un hombre justo, Noé. Dios derramó su juicio a través de un diluvio cataclísmico, salvando solo a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, en una arca monumental. A través de estos 3 hijos, Dios reinició la historia de la humanidad. Sem se convirtió en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de los pueblos de África y Asia, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. El tiempo pasó y Dios eligió a una familia destinada a convertirse en el pueblo que traería al Mesías prometido al mundo. Llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Le ordenó dejar su tierra y su parentela. Abraham obedeció, convirtiéndose en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios donde quiera que iba. Tenía 75 años cuando Dios le hizo una promesa. Tendría un hijo, el hijo de la promesa. Sería padre de una nación incontable, y en él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero Abraham esperó. Pasaron 11 años y la promesa no llegaba. Su esposa, Sarai, dudó. Le entregó a su sierva, Agar, y de ella nació Ismael, quien se convirtió en el padre de la gran nación árabe, un pueblo históricamente en conflicto con Israel. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Sal y mira las estrellas, le ordenó. Así de numerosa será tu descendencia. Pero también le reveló que su posteridad sería esclava en tierra ajena por 430 años. Fue entonces cuando Dios cambió sus nombres, Abraham, gran padre, por Abraham, padre de multitudes. Y cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90, contra toda lógica humana, nació Isaac. Isaac se casó con Rebeca, quien era estéril, pero tras 20 años de oración, ella concibió gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con Dios, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Jacob tuvo 12 hijos. A través de uno de ellos, José, vendido como esclavo, la providencia divina llevó a toda la familia a Egipto para escapar de un hambre terrible. Eran 70 personas cuando llegaron y se establecieron en la fértil tierra de Gosén. Y allí se multiplicaron asombrosamente. 400 años después,
Esas 70 almas se habían convertido en una nación de quizás 2 millones de personas. Y ya no eran huéspedes, eran esclavos bajo el látigo de Faraón. Fue entonces cuando Dios levantó a un libertador, Moisés. Bajo el liderazgo de Moisés, y tras el juicio de las 10 plagas, Israel salió de Egipto. Pero la peregrinación a la tierra prometida, un viaje que debía durar semanas, se convirtió en una agonía de 40 años. La razón, la incredulidad. De 12 espías enviados a explorar la tierra, 10 regresaron con un informe de miedo. Hablaron de gigantes y se vieron a sí mismos como saltamontes. Rebelaron al pueblo contra Dios. El castigo divino fue severo. Toda esa generación perecería en el desierto. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que confiaron en Dios, entrarían. El desierto se convirtió en la tumba de una generación incrédula. Tras esos 40 años, bajo el mando de Josué, Israel conquistó la tierra. Pero tras la muerte de Josué, comenzó un periodo oscuro de 330 años, el tiempo de los jueces. Fue una era de caos y anarquía espiritual. Israel caía en idolatría. Dios permitía que fueran oprimidos por sus enemigos. El pueblo clamaba, Dios levantaba un juez, como Gedeón, Jefté o Sansón, que los liberaba, y en cuanto el juez moría, el ciclo volvía a empezar. El pueblo se cansó de este gobierno divino. Miraron a las naciones paganas y desearon lo que ellas tenían. Le pidieron a Samuel, el último juez, danos a un rey. Rechazaron a Dios como su gobernante. Dios les advirtió, pero les concedió su petición. Samuel ungió a Saúl. La monarquía había comenzado. Saúl reinó 40 años. Empezó con humildad, pero terminó consumido por la soberbia, los celos y la hechicería. Tras él vino el rey más grande de Israel, David. Reinó 40 años, unificó el reino y estableció Jerusalén como capital. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Acumuló fortunas, venció a ejércitos, y aunque pecó gravemente, supo arrepentirse de corazón. De su linaje vendría el Mesías. Le sucedió su hijo Salomón. Reinó 40 años. Pidió sabiduría y Dios le dio eso, y riquezas incomparables. Construyó el templo de Jerusalén y gobernó en un tiempo de paz. Pero su corazón se corrompió. Sus muchas esposas extranjeras lo desviaron hacia la idolatría. Estos 3 reyes, Saúl, David y Salomón, sumaron 120 años de un reino unido. Pero la semilla de la división estaba sembrada. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam, ignorando el consejo de los ancianos, oprimió al pueblo con impuestos aún más duros. La nación se fracturó. 10 tribus del norte se rebelaron y siguieron a Jeroboam, formando el reino del norte, Israel, con capital en Samaria. El reino del norte duró 209 años. Tuvo 19 reyes de 8 dinastías distintas, y ninguno de ellos fue bueno. Todos fueron impíos. Para evitar que el pueblo fuera a adorar en Jerusalén, Jeroboam construyó sus propios templos y erigió becerros de oro, hundiendo al reino en la idolatría desde su fundación. Dios no los dejó sin advertencia. Levantó profetas poderosos como Amós, Oseas y sobre todo Elías, quien desafió a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, y fue sucedido por su discípulo Eliseo. Pero Israel no escuchó. Entonces Dios usó la vara de su ira, Asiria, un imperio brutal y sanguinario. En el año 722 a.C., Asiria conquistó Samaria, masacró a sus habitantes y deportó a las 10 tribus, esparciéndolas. Para evitar futuras rebeliones, repoblaron la tierra con extranjeros, un pueblo mestizo, los samaritanos, odiados por los judíos. El reino del norte había desaparecido para siempre. El reino del sur, Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, sobrevivió. Duró 345 años. Tuvo 20 reyes de la misma dinastía, la de David. Algunos fueron piadosos, como Asa, Josafat o Ezequías, pero muchos fueron corruptos. Dios les envió profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías,
rogándoles que volvieran a él. Pero la nación se hundió más y más en la idolatría. El juicio era inevitable. Dios levantó un nuevo imperio, Babilonia. Nabucodonosor arrasó Jerusalén, destruyó el glorioso templo de Salomón y se llevó al pueblo cautivo. Era el año 583 a.C. Durante 70 años, como había profetizado Jeremías, los judíos vivieron en el exilio. Allí en Babilonia, Dios levantó a profetas como Ezequiel y Daniel. En el exilio el pueblo fue purgado de su idolatría. Y tal como Dios lo había planeado, el imperio babilónico cayó ante los medo-persas. Su rey, Ciro, anunciado por nombre por el profeta Isaías 150 años antes, emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra. Regresaron en 3 oleadas. Primero con Zorobabel, para reconstruir el templo. Luego con Esdras, para enseñar la ley. Y finalmente con Nehemías, para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero el pueblo se enfrió espiritualmente. Se preocupaban más por sus propias casas que por la casa de Dios. Así que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para reprenderlos y animarlos. Pasaron 100 años. Se levantó una nueva generación. Iban al templo, sí, pero su corazón estaba lejos. Ofrecían a Dios animales ciegos y enfermos. Los sacerdotes eran corruptos y los matrimonios se disolvían. Fue entonces cuando Dios envió a su último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Él los confrontó por su hipocresía y les dio una promesa. El Señor vendría a su templo. Y entonces, silencio. 400 años de silencio profético. En ese periodo, el imperio persa cayó ante el griego, Alejandro Magno, quien esparció la lengua griega por todo el mundo, preparando el camino para el evangelio. Su imperio se dividió. Los judíos fueron ultrajados por Antíoco Epifanes, quien sacrificó un cerdo en el altar del templo, provocando la rebelión de los macabeos. Finalmente, en el 63 a.C., Roma conquistó Jerusalén. El escenario estaba listo. La Pax Romana permitía viajar, la lengua griega unía culturalmente y el pueblo judío, oprimido de nuevo, clamaba por un Mesías. Esta es la plenitud de los tiempos, bajo el reinado del brutal Herodes el Grande, que Jesús, cumpliendo todas las profecías, nació en Belén de Judea. El Verbo eterno se hizo carne. El Creador entró en su creación. Se vistió de piel humana, pisó nuestra tierra, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas. A los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. El Padre habló desde el cielo: «Este es mi Hijo amado», y el Espíritu Santo descendió sobre él. Fue tentado por el diablo en el desierto, y donde el primer Adán falló, el segundo Adán venció usando solo la palabra de Dios. Llamó a 12 apóstoles y comenzó su ministerio. Sanó enfermos, dio vista a ciegos, resucitó muertos y predicó el evangelio del reino. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vino con una misión: morir. No fue un accidente. Fue un plan divino. Marchó a la cruz como un rey va a su coronación. Allí cargó con todos los pecados del mundo. En esa cruz aplastó la cabeza de la serpiente y desarmó a los principados y potestades. Consumó la obra de redención. Y al tercer día, la muerte no pudo retenerlo. ¿Resucitó? Antes de ascender al cielo, dio una orden: esperar en Jerusalén la promesa del Padre, el Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu descendió. La iglesia nació. Creció explosivamente en Jerusalén, pero Dios usó la persecución para cumplir su plan. Los creyentes fueron esparcidos, llevando el evangelio a Judea y Samaria. Entonces, Dios convirtió al peor enemigo de la iglesia, Saulo de Tarso, y lo transformó en el apóstol Pablo. La iglesia de Antioquía se convirtió en el centro misionero.
Pablo y Bernabé iniciaron el primer viaje llevando el evangelio a los gentiles. En su segundo y tercer viaje, Pablo plantó iglesias en Macedonia, Acaya y Asia Menor, Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso. Desde sus viajes y prisiones escribió cartas a estas iglesias, a los romanos, gálatas, efesios, colosenses, y cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Pablo fue arrestado, apeló al César. En su viaje a Roma, sobrevivió un naufragio y la mordedura de una víbora. Llegó como prisionero, pero evangelizó a la guardia pretoriana. En el año 64, el emperador Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos. Comenzó una persecución brutal. Desde una mazmorra romana, Pablo escribió su última carta, 2 Timoteo. Poco después, alrededor del año 67, el gran apóstol fue decapitado. El Nuevo Testamento se completó en esos años. Los 4 evangelios, Mateo, que presenta a Jesús como rey, Marcos como siervo, Lucas como el hombre perfecto, y Juan como Dios mismo, refutando las herejías que ya comenzaban. Hechos de los Apóstoles nos cuenta el nacimiento explosivo de la Iglesia. Las cartas generales de Santiago, Pedro, Juan y Judas nos instruyen. Y finalmente, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos, nos da la visión final, la victoria absoluta y triunfal de Cristo y su Iglesia sobre todo mal. Esta es la historia. Y si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él puede cambiar tu historia. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Espero que hayas sido profundamente edificado al aprender sobre esta sagrada historia. Que Dios bendiga tu vida. Si tú que me escuchas, aún no has aceptado a Jesús como tu único Señor y Salvador, aún estás a tiempo. El llamado es hoy. Arrepiéntate. Él tiene el poder de cambiar tu futuro, de reescribir tu historia. Él puede borrar toda tristeza, toda soledad, y darte la paz que tanto necesitas. Entra en tu aposento, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. Él te escuchará. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.